Ángulos en la circunferencia. Ángulo central. El ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y los lados son radios de esta, ese se llama ángulo central. Quiere decir que ese ángulo está formado por dos radios de la circunferencia. Miremos la figura como queda. Esta es la circunferencia. Tengo un radio, tengo el otro radio, el vértice está ahí en el centro. Y esta abertura es lo que nosotros llamamos ángulo central. Y a AB se le llama arco. Entonces, la medida del arco AB, que lo vamos a anotar con esta curvita encima de la letra arco AB, es igual a la del ángulo central AOB. Quiere decir que el arco AB es igual que el ángulo central. Este arco que está de rojo AB es igual a este ángulo que está aquí de verde. Ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en la circunferencia. Veamos qué es lo que nos quiere decir. Tengo la circunferencia, tomo el vértice, cualquier punto de la circunferencia, hago un ángulo de estas características y el ángulo que se me está formando aquí, esta abertura de verde, es lo que vamos a llamar el ángulo central. El ángulo inscrito, perdón, vértice, arco AB. Propiedades. La primera propiedad que vamos a ver nosotros dice, la medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco interceptado. Es decir, la medida del ángulo omega es igual a un medio de la medida del arco AB. Arco AB se nota con la letra, con un arquito encima para indicar que es un arco. ¿Qué significa eso? Veamos en la circunferencia. Tengo una circunferencia, el centro, divido la circunferencia en dos partes iguales y hacemos el ángulo inscrito. Este ángulo inscrito porque tiene el vértice tocando un punto de la circunferencia. ¿Cuál es el ángulo inscrito? Este que estoy haciendo aquí, que lo voy a anotar con la letra omega. Entonces, ahora sí vamos a hacer que el arco ABC sea igual a sea la mitad de la medida de este ángulo de aquí. Eso es lo que vamos a demostrar. Demostrémoslo. Primero dice, trazamos un radio OC, ese radio OB, perdón, le colocamos un cemento encima porque es radio, de tal manera que OB va a ser igual a OC, porque ambos son radios. Y entonces aquí se me forma un triángulo dentro de la circunferencia, el triángulo OBC o OCB, como lo quieran ver. Y como estos dos lados son iguales, y este es igual, entonces es un triángulo isósceles. Por consiguiente, podemos decir con toda seguridad que estos dos lados, OC y OB, son congruentes por ser radios. Y el segmento que se me forma, los radios con esas rayitas encima porque son segmentos. Entonces la tercera nos dice que el triángulo que se me formó es un triángulo isósceles, por consiguiente, estos dos ángulos van a medir lo mismo. Entonces, el ángulo teta que estoy escribiendo ahora afuera, porque dice que la medida del ángulo OC es igual a la medida OB, que lo estoy denotando con este omega, ya dijimos por qué, por ser triángulo isósceles, ¿no? Entonces, ahora el ángulo teta es un ángulo exterior, y si es ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores del triángulo. Acuérdense de las propiedades anteriores que vimos en la clase pasada. Ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Eso es lo que estoy haciendo. Ángulo teta igual a medida de omega más medida de omega. Este es el triángulo exterior a este triángulo OCB. Pero estos dos omegas son semejantes, por consiguiente los puedo sumar. 1 más 1 son 2, y nos queda que el ángulo teta es igual a 2 veces el ángulo omega, porque está sumando. Pero aquí podemos reemplazar porque el ángulo teta también, además de ser ángulo exterior, es ángulo central. Y ese ángulo central mide lo mismo que el arco AB, arco AB. Entonces, en vez de teta, vamos a escribir arco AB. Entonces, nosotros arco AB, que en vez de teta es igual a 2 veces el ángulo omega, propiedad 6. Miremos la 6.
7 y la 8 quedan representadas ahí, ¿no es cierto? Y ahora sí decimos que como el 2 está multiplicando al ángulo omega, pasa a dividir. Entonces, ¿a dividir a quién? Al arco que nosotros estamos diciendo y queda demostrado. Número 2. La propiedad 2 dice, los ángulos inscritos en una circunferencia que intersectan el mismo arco son congruentes. O sea, todo ángulo inscrito que intersecte el mismo arco siempre va a ser congruente. Miremos aquí, tengo esta circunferencia, hago este ángulo inscrito aquí. Este es el arco que intersecta este ángulo inscrito. Lo llamo con la letra A, B, el arco. Y el ángulo omega es este que está aquí, el inscrito. Y hago otro ángulo inscrito que intersecte este mismo arco AB. Por consiguiente, pues va a tener la misma medida de ese omega, entonces también será otro omega. Vale lo mismo. Hagamos un tercero. Este corta ahí y que corte en A también. Entonces ese también es otro ángulo inscrito y todos los que haga por ahí que intersecten a AB van a ser congruentes. Entonces podemos decir que todos los ángulos inscritos tienen la misma medida. Por consiguiente, esas medidas van a ser igual a la mitad de lo que mida ese arco. Lo que mida el arco, el ángulo va a valer la mitad. La propiedad número 3 dice, los ángulos inscritos en una semicircunferencia son rectos, porque todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco intersectado. Entonces pues, podemos decir que cada ángulo mide 90 grados. Miremos a ver en la gráfica qué es lo que nos está diciendo. Tengo un ángulo inscrito aquí, intersecta la mitad de la circunferencia. Ahora vamos a ver que sí es la mitad de la circunferencia. Ellos forman 90 grados, por consiguiente mide 90 grados. Y la mitad de la circunferencia de este arco mide 180 grados. Voy a hacer otro ángulo inscrito que corte el mismo arco. Por consiguiente, podemos decir que ese mide 90 grados también. El arco es este de amarillo que estamos formando ahí y vemos que trazando la recta acá la mitad de la circunferencia. Entonces, este arco amarillo mide 180, por consiguiente los ángulos inscritos miden 90 grados. Propiedad 4. La propiedad 4 dice, el ángulo interior es aquel que tiene el vértice en el interior de la circunferencia menos en su centro. La medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos intersectados. Quiere decir que si yo formo ángulo adentro de la circunferencia, no puede ser su vértice el centro, porque entonces eso sería ángulo central. Y me dice que si hago una figura de esas características, es igual a sumar los arcos que intersectan y dividirlo entre dos. Entonces hagamos la demostración. Miremos, tengo la circunferencia aquí y trazo las dos rectas que cortan y se forma un vértice dentro de la circunferencia. Ahí hay dos ángulos. Entonces, el arco AB y el arco, ese es el vértice C y el arco DE. Entonces, vamos a mirar cómo quedaría la demostración. Primero, trazamos un segmento AB para formar el triángulo ABC. Tracemos un segmento en AB y trazamos el triángulo ABC. Primera demostración. Porque voy a demostrar que es igual a la suma de los arcos intersectados. ¿Cuáles arcos? Puede ser DE o DA. Como quieran, mirar el cuál arco es los que está intersectando. ¿Sí? Entonces ahora miremos aquí. El segundo punto dice, estos ángulos que estoy formando aquí, omega mayúscula, omega minúscula y phi, que re en hacer las letras son de diferente forma, pero se leen lo mismo. Entonces, este ángulo phi es el ángulo exterior al triángulo ABC. Ese ángulo phi es exterior. Y si es exterior, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el ángulo exterior igual a la suma de los interiores no adyacentes. Entonces sería a omega mayúscula más omega minúscula. Ese phi es el segundo paso.
Continuamos. ¿Qué podemos decir ahora? Pues, ¿quién es el omega minúscula? El omega minúscula es el que tiene vértice aquí en B. Lo toca la recta amarilla, que es AB, AD, y la recta roja, que es AB. Ese es ángulo inscrito. Y como es ángulo inscrito, va a ser igual a la mitad de este arco AD. Va a ser igual a la mitad del arco AD, porque esa definición ya la vimos en una propiedad anterior. Lo mismo voy a decir quién es el omega mayúscula. El omega mayúsculo es el que tiene vértice en A, que tiene forma ángulo con AB, que es la línea roja, y AE, que es la amarilla. Y el arco que se forma es EB o BE. Entonces es igual a la mitad porque es ángulo inscrito, es igual a la mitad del arco interceptado. Y ahora reemplacemos. Si AD sobre 2 más BE sobre 2, entonces esta es una suma de fracciones de igual denominador. Entonces escribe el mismo denominador 2 y sumamos los numeradores AD más BE. Pero son arcos, recordemos, entonces lo sumamos. Y queda demostrada ahí lo que nos está diciendo, la semisuma de los arcos intersectos. Vamos a hacer la propiedad 5. La propiedad 5 dice: los arcos de una misma circunferencia comprendidos entre rectas paralelas son congruentes. Vamos a hacer la demostración para demostrar que los arcos son congruentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo la circunferencia ahí. Voy a trazar dos rectas paralelas en esta circunferencia de tal manera que por medio de ellas voy a ir formando dos arcos que sean congruentes. Miremos. AC lo hago paralelo a la recta BD, lo hacemos por construcción, miremos cómo nos quedaría. Aquí tengo AB y lo trazo con CD. Ahora puedo decir que voy a unir los puntos BC. Al unir los puntos BC se me va a formar un segmento BC de tal manera que ahí va a quedar rectas paralelas cortadas por una recta secante. Acordemos de la intersección de rectas paralelas, una secante. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para hallar estos ángulos internos. Entonces, los ángulos internos entre paralelas, acuérdense que son congruentes. Estaría haciendo esto. Les puedo decir con toda seguridad que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ECD. ¿Por qué? Por ser alternos internos. Cuando ya tengo bien claro la definición de rectas paralelas y una secanta que me han formado estos dos ángulos congruentes por ser alternos internos, puedo decir con toda seguridad que este ángulo teta que tengo arriba es congruente entonces con el ángulo teta que está abajo, porque ángulo teta tiene la misma medida. Y si tiene la misma medida, miremos cuánto mide este ángulo teta de arriba de ABC, que lo he formado con un teta más pequeño incluso para diferenciarlo. Pues ese mide la mitad del arco interceptado. La razón es porque se vuelve ángulo inscrito aquí en B. Lo mismo en el de abajo, BSD. También tengo el ángulo teta, está inscrito en C. Entonces, sería equivalente a este otro arco. Como pueden ver ustedes aquí, sería la mitad de este otro arco. Entonces, esos dos arcos son iguales, tienen la misma medida. Por consiguiente, podemos decir que AC es congruente con BD. Queda demostrada la propiedad número 5, que los arcos intersectados por rectas paralelas son congruentes. Vamos a hacerla, recordemos que arcos con esta raya, estas curvitas encima. Vamos a hacer de aquí mismo la demostración 6, por eso la he querido hacer, porque si no me tocaría hacer una construcción igualita a esta, sino con una característica. Ahora, dice, la medida de un ángulo semi-inscrito es la mitad del arco interceptado. Vuelve y dice que es igual a la mitad del arco interceptado, pero ahora es un ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito quiere decir que está por fuera y por dentro de la circunferencia. Miremos la construcción cómo sería. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces tracemos el ángulo semi-inscrito. Trazo el ángulo
teta, ahí como ustedes pueden con la recta morada y la recta roja. La recta roja, ahora le voy a dar letra, es paralela con CD y al tiempo es paralela con AB. Pero yo lo voy a hacer la demostración con AB, porque es con la que estamos tocando el mismo vértice, allá en B. Entonces, este ángulo θ de abajo también es congruente con el ángulo ABC por ser alternos internos, con aquí EB, con EB, mire que ha puesto el punto B. Entonces podemos decir con toda seguridad que el ángulo θ de abajo también va a ser la mitad de este arco interceptado del arco EB. Y queda demostrada esta propiedad número 6 por la ayuda de la propiedad número 5. Propiedad 7. La propiedad 7 dice, en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. Pues vamos a hacer la demostración de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia y comprobar que sus ángulos son suplementarios. Suplementario significa que la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Vamos a hacer la demostración. Tengo la circunferencia aquí y hacemos el cuadrilátero inscrito. Inscrito significa por dentro de la circunferencia. Y ahora vamos a darle los vértices A. Miremos que queda este ángulo A va a ser inscrito, ¿no es cierto? Lo mismo, este ángulo B también forma un ángulo inscrito, C otro ángulo inscrito y D. Entre los cuatro forman el cuadrilátero. El ángulo θ lo vamos a demostrar más el ángulo beta va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Vamos a hacer la demostración entonces. Entonces, el ángulo θ va a ser igual a la medida del arco DAB sobre 2 por propiedad de ángulo inscrito. De igual manera, también decimos que el ángulo beta va a ser igual a la medida del arco DCB sobre 2 por definición de ángulo inscrito. Miremoslo bien y verá que quedan ángulos inscritos, por consiguiente intersecta al arco y que es igual a la mitad de esa medida. Tercero, si el ángulo θ le sumamos el ángulo beta, miremos ahí, pues nos va a quedar el mismo denominador, entonces el denominador es 2, lo dejo. Recordemos que suma de fracciones de igual denominador, se escribe el denominador y se suman los numeradores. Así que el arco de AB más el arco de SB es igual a la medida del ángulo θ más la medida del ángulo beta por ahora. Pero tengamos bien en claro esto, que aquí la suma de estos van a sumar 360 grados, porque es la circunferencia completa. El arco que va de B hasta D, le suma el arco que va de B A hasta D. Y esto nos da 180 más 180, 360 grados. Y entonces va a ser igual a 360 grados dividido 2. Y queda demostrado porque la medida del ángulo beta más la medida del ángulo beta es igual a 180, 300 entre 2 da 180, que es lo que me está diciendo, que sus ángulos opuestos son suplementarios. El ángulo beta es opuesto al ángulo θ. Entonces queda demostrado. La propiedad 8 dice, la medida de un ángulo que tiene su vértice en el exterior de una circunferencia y cuyos lados intersectan a la circunferencia es la semidiferencia de los arcos intersectados. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la definición? Que si tenemos un ángulo en el exterior, o sea, por fuera de la circunferencia, en la medida de este ángulo va a ser igual a la diferencia que hay entre la intersección del arco mayor menos el arco menor dividido entre 2. Así hallaríamos nosotros un ángulo de estas características. Hagamos la demostración. Tenemos la circunferencia
y vamos a trazarle el ángulo exterior. Aquí ya que el ángulo exterior que forma estos dos arcos, este ángulo beta es exterior y AB y CD forman los arcos. Observemos el arco BC y el arco AD. Entonces vamos a demostrar que este ángulo va a ser igual a restar estos dos, el entre dos, y nos tiene que dar este ángulo. Entonces, el vértice está P, por fuera de la circunferencia. Entonces decimos nosotros, tracemos AC. Voy a trazar un segmento AC. De tal manera que ese AC me forma dos ángulos, un interior y un exterior. Este es el exterior en A y el interior en C. Pero voy a llamar a omega y a teta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Recordemos la definición de ángulo exterior en un triángulo. El ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes de un triángulo. Entonces, por ser ángulo exterior, podemos decir que teta va a ser igual a beta más gamma. Este es el triángulo APC. Beta aquí va a ser igual a teta menos omega, porque como estaba sumando, pasa a restar. Entonces, pues, hago para poder hacer la demostración. Miremos el ángulo teta. El ángulo teta que tiene vértice aquí en A intersecta al arco BC. Y como es inscrito, entonces va a ser arco BC dividido 2. Eso ya lo sabemos por una propiedad por allá. Entonces, ángulo inscrito. De igual manera, miremos el ángulo que tiene vértice en C. Ese también está inscrito. Entonces, omega va a ser igual a el arco AD sobre 2 porque está inscrito, tiene el vértice en C, repito nuevamente. Ahora, reemplacemos en 3. Vamos a reemplazar en 3. Beta que va a ser igual, beta que es el ángulo exterior, tiene que ser igual a teta, que lo tengo aquí, que es la medida de BC sobre 2, menos omega, que es igual a la medida de AD sobre 2. Como es una resta de fracciones de igual denominador, escribimos el mismo denominador, en este caso 2, y restemos porque pasa a restar los numeradores. Y nos quedaría la demostración de lo que nos está diciendo. El ángulo exterior beta es igual al arco BC menos el arco AD sobre 2. Y queda demostrado ahí. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para poder entender las propiedades que acabamos de ver en la circunferencia, los ángulos que se forman en la circunferencia. Entonces dice, dada la gráfica, hallar el valor de X, N, Phi y beta. Tengo la circunferencia, el centro de la circunferencia y veo que esta recta o este segmento me divide la circunferencia en dos partes iguales, 180 para cada lado. De igual manera, esta también pasa por el centro, indica que me divide la circunferencia en dos partes iguales, 180 para cada lado. Y aquí voy a formar un ángulo interior, el ángulo interior beta. Este es ángulo con vértice en el interior. Y aquí vamos a formar otro ángulo exterior. El ángulo exterior lo estoy llamando, bueno, aquí me da un segmento que vale 70 phi. El arco 70, que lo vemos ahí. Este arco vale X, no lo conozco. Este arco vale N, que tampoco lo conozco. Y este arco vale 120 grados, que me lo están dando. Entonces vamos a hallar, como primero puedo hallar N o Phi o X, siempre y cuando conozca valores, pero miremos. Quiero conocer X primero. ¿Sí? Entonces vamos a conocer a X. X lo podemos conocer de la siguiente manera. Como vemos que
Hay una recta que me divide la circunferencia en dos partes iguales. Toda esta parte valdría 180 grados. El de 120 más X. Entonces encontremos a X por ahí. Entonces X va a ser igual a 180 y le quitamos 120. Le restamos 120 y vemos que eso nos da 60. Entonces ya sabemos que X es igual a 60 grados. ¿Para qué me sirve eso? Para poder encontrar a beta. Beta es ángulo con vértice en el interior. Por consiguiente va a ser igual a la mitad de ese arco intersectado. Entonces como vale 60X y beta vale la mitad, beta tiene que valer 30 grados. Entonces vemos, beta es igual a X medios, X vale 60 sobre 2, que es igual a 30. Razón, ya dijimos, por ser ángulo inscrito en la circunferencia. Vamos a hallar ahora a phi. Phi es con ángulo en el exterior, por fuera de la circunferencia. Y acabamos de decir que el arco exterior es igual a la semidiferencia, o sea, la resta, mitad de los arcos intersectados. En este caso, el arco mayor, que vale 120 más X, le vamos a restar este de 70 grados. Pero 120 más X ya sabemos que X vale 60, así que reemplazando nos queda 180 menos 70 sobre 2, que sería 110 entre 2, y ese valor sería a 55 grados. Este ángulo exterior vale 55 grados. Hallemos a M, X. Miremos esta otra recta que me divide al otro lado de la circunferencia, N, 70 y a X. Entonces, si yo sumo X más 70 más N o a N más 70 más X, tiene que darme 180. Y reemplazando, pues si X ya vemos que vale 60, entonces aquí nos va a quedar que 60 más 70, 130, queda positivo, pasaría al otro lado negativo y quedaría 180 menos 130. Por consiguiente, el valor de N es de 50 grados. Ahí he aplicado, mire, las propiedades para poder resolver un ejercicio de estas características. Como ustedes pueden ver, aquí está el taller para la aplicación de este tema. Se va a hacer en forma similar como se hizo el ejemplo. No necesitamos agarrarnos a hacer muchos ejercicios. Aquí 4 con las características de las propiedades, es saberlas aplicar nomás. Y ya saben, si quieren ver la solución de este taller, no se olviden de entrar en mi canal, el Profe Henry, y darle clic en dedito arriba. Gracias.